Hola a todos, bienvenidos a una aventura más por las rutas por Panamá. Uno de los lugares que decidimos pasar varios días fue el Valle de Antón, que siendo ese nuestro tercer día en este lugar, que si nos siguen les pudimos mostrar la travesía de la cima de la montaña de la India Dormida y un hermosísimo zoológico llamado el Níspero. También alquilamos una bella cabaña rodeada de naturaleza y muchas montañas, que lo podrás ver aquí, claro que sí, en el canal Naturaviva Explorer. Como lo hemos mencionado en videos anteriores, llegar al Valle de Antón desde Panamá es súper fácil, ya que está relativamente cerca de la capital, a unos más o menos 140 kilómetros. Si vas en coche, sales por el Puente de las Américas y tomas la famosa Panamericana hasta desviarte por la carretera 71 desde la localidad de Las Uvas. Ahí recuerda, giras a la derecha, encuentras la bomba Delta y no paras hasta llegar al Valle de Antón en aproximadamente 2 horas. Y si quieres ir en bus en el terminal de autobuses del Centro Comercial Albrook, hay autobuses que cada media hora salen al Valle de Antón. Siendo este el Valle de Antón un pequeño pueblecito de la provincia de Coclé, cercano a la capital, donde además de senderos, cascadas, habita una de las ranas más amenazadas del planeta, al borde de la extinción, o sea, la famosa rana dorada. Que según expertos, el valle está situado en el cráter de un volcán extinto, y está rodeado de montañas o cerros de no más de 1000 metros de altura. Debido a su especial situación y su altitud, que son 588 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima suave y las temperaturas rondan entre 18 y 20 grados. Pero ojo, en las noches se hace frío, ya que justo ahora en verano hay vientos de más de 60 km por hora e incluso más, y se enteran unos ventarrones espectaculares. Así que te recomendamos traer un buen abrigo para que te sientas a gusto en las noches. Les pregunto, ¿pueden ver esa montaña que está al fondo totalmente verde? Bueno, si usas bien la imaginación, se ve desde este punto del pueblo la silueta perfecta de una mujer con su rostro y cabellos. Ese es el cuerpo de la famosa India Dormida, que la subimos y la recorrimos completa. Les invito a ver este video de esta subida, fue espectacular, con unas vistas únicas del Valle de Antón. Les comparto esas imágenes de este viaje. Y llegamos al mercado municipal del Valle de Antón, ubicado justo sobre la avenida principal. Este lugar es imperdible ya que es un atractivo popular tanto para los habitantes del valle como para los vecinos de regiones aledañas, locales y turistas extranjeros. En él podrás encontrar una amplia variedad de frutas, verduras, plantas, dulces típicos, todo a precios muy moderados. Adicionalmente, como ves en las imágenes, en el mercado puedes encontrar puestos con muchos tipos de artesanía locales, como pequeñas esculturas hechas a base de piedras volcánicas, bandejas de madera, canastas tejidas, sombreros típicos panameños, trabajos en mola y bisutería. Aquí ahora mismo tenemos el manjar blanco, tenemos bocadillos, ese es el bocadillo aquí, este es el bocadillo. Aquí tenemos aleas de guayaba, tenemos aquí el famoso dulce de coco con fresa y aquí los tenemos las cocaditas combinadas y tenemos aquí chicharrón, tenemos el producto de coco, derivado de coco, tenemos los huevitos de leche y tenemos también la miel de abeja. Tenemos allá tenemos el tamarindo, tenemos el suspiro, tenemos los merengues. Bueno, tenemos bastante cosas ahora mismo para ofrecerle al cliente que vienen a visitarnos aquí al valle.
que es muy hermoso. Los visito a que vengan acá a disfrutar de un valle tan lindo y hermoso. El paisaje y todo se presta para que la gente disfruten del viaje y que se vayan feliz de vuelta. Amén, amén. Y aquí cortesía de la casa, Okay. para el amigo que me está haciendo este bello reportaje, y pues le agradezco las bienvenidas a todos cuando vienen aquí al valle. Amén, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Una ventaja importante que tiene el Valle de Antón es que se puede visitar en un día, o pasar más días, una semana descubriendo sus senderos, como fue nuestro caso. Como está muy bien comunicado con la capital, existe la posibilidad de ir y volver el mismo día, en transporte público o privado. En la zona hay bastantes alojamientos donde puedes hospedarte, actividades para entretenerte. El valle ofrece una infinidad de actividades por hacer, incluso caminar por todos los lugares o con una patineta eléctrica o scooter, como en nuestro caso, para no ir en auto y descansar de conducir y liberarse de la rutina de la ciudad. Para que conozcan un poco más sobre la historia del Valle de Antón, sus primeros pobladores se establecieron a mediados de 1860, con aproximadamente 12 familias, entre ellos los de apellido Coronado, Rodríguez y Alveo. Actualmente el valle cuenta con una población de más de 12.000 personas. Este lugar cuenta con otros cerros aparte de la India Dormida para hacer senderismo, como el Cerro Cariguana, Cerro La Silla, Cerro Pajita, Cerro Gaital, que lo vamos a visitar próximamente, Cerro Caracola, parte del Cerro La Cruz, que también lo visitaremos, y el Cerro La Huaca. Además, el valle cuenta con el Museo Victoriano Lorenzo y el Centro de Visitantes inaugurado en marzo del 2021. Este lugar está ubicado en la avenida principal, así que con solo atravesar el pueblo lo vas a poder ver fácilmente. Este museo busca también transmitir entre los visitantes nuestra historia geológica de los orígenes de Panamá hace millones de años. También la parte religiosa, la parte folclórica y etnias precolombinas y la vida, por supuesto, del señor Victoriano Lorenzo, que a la vez resalta las tradiciones del campo. También es conocido como el Centro Artesanal Cultural del Valle de Antón. Iniciamos nuestro recorrido por este museo con la historia muy antigua de la formación geológica de Panamá, el cual nos sirvió de guía el señor Natsul, que expresó en todo el recorrido altos conocimientos y mucha pasión y amor por su trabajo, de enseñarle a los visitantes este fantástico lugar. Les dejo los audios originales para que escuchen cómo el señor Natsul da su guianza a todos los visitantes. La piedra Belmo es la conocida piedra jabón que utilizan los artesanos del área de Membrillo para hacer esculturas, porque es una piedra bastante blanda que facilita hacer ese tipo de esculturas. Resulta que es un mineral volcánico que también se relaciona con la erupción del volcán del Valle, que en la zona de Membrillo pues, fue donde se concentraron esos minerales. Hay cuarzos de color amarillo, cuarzos de color amatista o color lila. Los cuarzos en general, según los colores, le atribuyen propiedades. En este caso, va de acuerdo a la creencia que tengan las personas. Entonces, le llaman así porque son visibles a simple vista y son los que utilizan para hacer prendas, los joyeros. Los microcristales fósiles de corales. Los corales son piedras que se encontraron en montañas como evidencia de que el istmo de Panamá estuvo bajo el fondo del mar. De otra manera sería muy difícil explicar cómo llegaron estas rocas de origen marino a las zonas montañosas. Aquí en el valle es típico encontrar conchas y caracoles marinos en la montaña. El hecho de que el valle todavía tiene algo de actividad volcánica en la zona de los pozos termales. Los pozos termales son evidencia de que el volcán como tal no es extinto. El agua termal tiene una temperatura constante entre 29 y 35 grados siempre. Cuando hace frío, la temperatura ambiental desciende hasta 16 grados y las aguas termales continúan calientes. Echan humo cuando hace frío como señal y evidencia de que por allá abajo de la tierra
todavía algo está hirviendo. Posiblemente alguna hipótesis es que alguna pequeña fisura del núcleo de la Tierra a través del manto inferior, donde se ubica la astenosfera, más arriba está la litosfera. Las aguas subterráneas se ubican por esa zona. El calor hace que ellas emerjan donde estamos nosotros, por acá arriba, a 600 metros sobre el nivel del mar. Y entonces las aguas termales pues, son la evidencia de que el volcán no se ha apagado del todo. De Coronado, San Carlos, Gorgona, Chame, esas playas se caracterizan porque tienen arenas de color blanco y entre ellas siempre encontramos trazos de arena de color negro. Incluso hay arenas que son playas que son totalmente negras. Algunas personas piensan que es que la playa está sucia, pero no, resulta que la arena natural es de ese color. Y en este caso, la arena negra es conocida como magnetita. La magnetita es un mineral de origen volcánico que contiene mucho hierro. Es utilizada en la industria metalúrgica para hacer aceros. En Panamá solamente se utiliza para mezclarla con concreto, con cemento y hacer concreto, pero tiene utilidades incluso terapéuticas para el ser humano. La arena magnética tiene propiedades de absorber las ondas electromagnéticas que pueden afectar la salud del ser humano, que no solo llegan a los aparatos electrónicos, sino que el cuerpo también las absorbe. El exceso de esas ondas nos puede enfermar. Una manera que tenemos natural de protegernos es cuando caminamos en la tierra descalzos. Hacemos descarga a tierra y el cuerpo se elimina de esas radiaciones. Los de arena tiene esa particularidad. Cuando acercamos un magneto, exactamente así como está sucediendo aquí, es como absorbe las ondas que tiene el cuerpo y se las lleva para la tierra. Nos ayuda a sanarnos. Volcánicos que tienen cristalizaciones como estas de tipo cuarzo y cavidades como las que se observan acá. Podríamos decir que estos son como burbujas de minerales volcánicos que al momento de enfriarse pues quedaron encapsulados los minerales dentro de ellos. Les confieso que de manera personal me parece apasionante este tema de la creación de Panamá y ver esa variedad de minerales que se forman durante erupciones volcánicas, ver la belleza de sus colores cuando se forman esas piedras preciosas como estas es algo asombroso. Sería bueno que todos sepamos el origen de cómo se formó el planeta Tierra y los continentes, quizás así tal vez valoremos todo el esfuerzo de millones de años que le costó a Dios crear todo esto, para que nosotros los humanos lo explotemos para nuestro solamente beneficio y egoísmo y destruir el planeta. Ojalá mucha gente visitara estos museos para tener conciencia de los tesoros que tenemos y así cuidarlos. Y nos adentramos así a este pabellón del área de la cultura panameña. Podrás ver allí su manera de vestir de años atrás, su folclore, sus bailes, su música, su arte, siendo muy rica y variada dependiendo de la región que visites. Panamá es policultural y es considerada un crisol de razas. También, como puedes ver en las imágenes, este mural de cómo el Valle de Antón está rodeado por cordilleras, evidenciando así que fue un volcán hace millones de años. Como también las famosas polleras, que es una vestimenta típica que resalta a nivel mundial el orgullo de este país y sus costumbres. Porque en la época de la Guerra de las Mil Días estuvo en el valle y fue parte de nuestra historia. El padre italiano escribió el libro de la historia y recopiló los relatos de los abuelos que conocieron a Victoriano. El periódico La Estrella de Panamá en la época de la Guerra Civil, ellos existían y documentaron muchos de los hechos que sucedieron con Victoriano. Qué interesante. Son cartas de Victoriano que escribió durante los procesos de guerra.
El recorrido finaliza en la parte exterior del museo, que hay una choza típica de cómo vivían los antiguos panameños, el cual hacían casas repelladas en barro, cultivaban el maíz con todas sus comodidades básicas necesarias. Incluso estas casas tenían una segunda planta para dormir más seguros en las noches para evitar depredadores como el jaguar o serpientes, insectos venenosos que pudieran merodear alrededor de la casa. Su alimentación era muy variada, con proteína animal de granja, huevos y cultivos de yuca, maíz, plátano o guineo, árboles frutales también y pescado de río e incluso provenientes del mar. Y aquí finaliza este interesante recorrido por el Museo Victoriano Lorenzo, y agradeciendo de antemano a nuestro guía Natsul por su amabilidad y atención durante el recorrido. Y por supuesto a ustedes, mil gracias por viajar con nosotros. Espero que les sea de mucha utilidad estos videos para cuando vengan y visiten estos lugares y promover el turismo interno en Panamá. Eso es muy importante. Vendrán más videos del Valle de Antón, como el Mariposario, el Serpentario, la subida al Cerro Gaital y muchas aventuras más. No olvides suscribirte y compártelo con tus amigos y familiares. Dale un like que nos ayuda un montón para sacar este canal adelante. Hasta la próxima.